La tabla es el elemento clave en este curso. Es la forma natural de organizar e introducir la información en Excel y por lo tanto vamos a dedicar unos minutos a conocerla más de cerca. En primer lugar, vamos a aclarar una cuestión de nomenclatura. Para todo el mundo, esto que tenemos en pantalla puede ser una tabla. La cuestión es que para Excel esto no es una tabla. Esto simplemente es un rango de datos organizados en filas y columnas. Si queremos que Excel reconozca esto como una tabla de Excel y de esta forma podamos aprovecharnos de múltiples ventajas, tenemos que convertir este rango en tabla. Para ello, podemos situarnos en cualquier celda de todo el conjunto de datos y ahora, desde la ficha Inicio, hacemos clic en Dar formato como tabla y elegimos el estilo que más nos guste. Ahora, al hacer clic, vemos cómo aparece un cuadro de diálogo donde tenemos que confirmar que el rango que nos propone Excel es el adecuado. Podemos ver que queda remarcado. Y también tenemos que confirmar que la tabla tiene encabezados, es decir, que la primera fila de toda la tabla es la que se dedica a los títulos de cada columna. Si es así, hacemos clic en Aceptar y ahora sí tenemos una tabla de Excel. Para reconocer una tabla de este tipo, podemos hacerlo comprobando que tiene una ficha Diseño. Al hacer clic en esa ficha que aparece cuando esos datos sí son una tabla de Excel, podemos ver que hay distintos botones que nos van a permitir controlar esta tabla. Por ejemplo, desde estilos rápidos podemos volver a cambiar los colores y el formato. También podemos agregar automáticamente una fila de totales. Vemos como en cada celda de esa fila de totales aparece un desplegable con la posibilidad de insertar una función de suma, por ejemplo, o de recuento. Las tablas de Excel tienen múltiples ventajas que podemos ver a continuación. Además de las que ya hemos visto, es decir, adoptar un formato adecuado instantáneamente y también de la posibilidad de insertar una fila de totales, podemos ver que expanden automáticamente sus filas y columnas. Al escribir en esta celda, por ejemplo, este título, podemos ver la expansión automática de columnas. También podemos ver que si insertamos una fórmula como esta, automáticamente se expande hasta el final. Vamos a quitar la fila de totales para comprobar que si escribimos en la siguiente celda a la última que tiene datos, podemos, por ejemplo, escribir esta fecha y vemos que automáticamente también se expanden las filas. Como hemos visto antes, automáticamente al crear una tabla de Excel aparecen también unos autofiltros. Y por último, comentar que las tablas de Excel, desde la ficha Diseño, muestran un nombre que podemos editar, por ejemplo, así. Eso sí, no podemos incluir espacios en el nombre de una tabla. Este nombre de tabla, posteriormente, nos va a facilitar muchas cosas, por ejemplo, al utilizar tablas dinámicas. Por cierto, si alguien estaba acostumbrado a inmovilizar paneles mediante vista, inmovilizar paneles, ahora con las tablas de Excel no es necesario, puesto que al desaparecer la tabla por arriba, podemos ver que los títulos de las columnas quedan implementados en los títulos de la hoja de Excel.